hacerles bien, amén. Se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, verso 29. Y dice así: y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí que yo voy a morir, ¿para qué me sirve pues, o me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y en aquel día se lo juró, y Jacob le dio amén del guiso. Pero termino, que es el texto final, el que necesitaremos más tarde. Amén. Dice: y así menospreció Esaú su primogenitura. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra del Señor? Amén. Pues aquí encontramos cómo Esaú vende algo que es la primogenitura. Amén. Pero lo vende por un plato de lentejas. El tema está en que para ser primogénito no hay dinero con que pagarlo. Porque para que uno pueda ser primogénito, tiene que nacer primero. Es imposible ser primogénito porque de la única forma que tienes para serlo es haber nacido primero. Pero sin embargo Jacob consigue, con un simple plato de lentejas, comprar lo imposible. Pero miren, el ser primogénito en nuestros días no es algo muy importante. Es más, hoy en día en nuestras casas los que reinan y gobiernan son los niños pequeños. El más pequeño de la casa es el que manda. Pero en los tiempos de la Biblia, ser el primogénito indicaba que cuando el padre partiera con el Señor, él sería el cabeza de toda la familia. Y él gobernaría por encima de sus hermanos, y toda la herencia, la mayor parte, sería sobre él. Pero aún más, en el pueblo de Israel, también significaba que la mejor bendición que tenía su padre iba a ser para Esaú. Pero lo que no se dio cuenta Esaú, que al haber vendido la primogenitura, también perdía la bendición. Pues la bendición que su padre dio a Jacob era para el primogénito. Es verdad que Jacob se disfrazó, pero en verdad, al haber adquirido la primogenitura, tenía derecho también a la bendición. Si eres primogénito, tienes derecho también a la bendición. La bendición es para el primogénito. Amén. Pero el detalle que me hablaba el Señor es que esto tan preciado, esta bendición que se perdió Esaú, el poder gobernar sobre sus hermanos, el poder ser cabeza de familia y tener la bendición de Dios, lo perdió por un plato de lentejas. Pero ahora bien, él dice algo que parece comprensible. Él dice: ¿de qué me sirve la primogenitura si hoy muero de hambre? Cuando uno lo mira así, le tienes que dar la razón. ¿De qué te sirve ser primogénito si vas a morir de hambre? Es más, si él muere en ese día, la primogenitura pasa directamente a Jacob. Pero ¿cuántos de aquí saben que Esaú no iba a morir de hambre? ¿Cuántos de aquí saben que porque un hombre esté un día sin comer, no te vas a morir de hambre? ¿Cuántos de aquí saben que pueden pasar días o incluso semanas sin comer y no mueres de hambre? Hay gente, en la Biblia lo vemos, que han ayunado hasta 40 días. Entonces, ¿qué ocurrió para que él regalaría tan barato esa bendición que él tenía? ¿Saben qué ocurrió? Que dice la Biblia que él venía cansado y tenía hambre. ¿Y saben lo que ocurrió? Que la circunstancia en la que él estaba dominó su vida. Él dice que después lloró amargamente por haber perdido la bendición. Pero es que días atrás o tiempo atrás la había perdido porque se dejó dominar por la circunstancia adversa. Y el Señor hoy te dice, y esta es la palabra que tengo, que hoy nosotros no nos tenemos que dejar dominar por las circunstancias. Tenemos que empezar a tener un dominio propio sobre nuestras personas. Que a veces la circunstancia es adversa
cosas que no son, pero tú sigues confiando en Dios. Y no pierdas la bendición que Dios tiene para ti. ¿Cuántos lo que digan aleluya? Den un fuerte aplauso para el Señor. No se supo dominar en el tiempo malo. Miren, es tan importante, hay un proverbio que leía que dice en Proverbios 16:32, dice: más vale ser paciente que valiente, y más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Es tremendo. Vale más aquel que se puede dominar a sí mismo que aquel que puede conquistar una ciudad entera. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve que puedas dominar a mucha gente si tú mismo no eres capaz de dominarte? Entonces vendrá la circunstancia o el día malo y te arrastrará como una onda del mar que va hacia un lado y hacia otro. Si no eres capaz de dominarte, no te sirve de nada que alcances cargos o títulos. El Señor quiere personas, el Señor quiere creyentes, cristianos que se dominen a sí mismos. Primero domínate y después conquista. Primero domínate tú, conquista tu yo y después conquista. Miren, ¿por qué yo lo veía muy importante este mensaje? Porque a veces, a mí me pasa muchas veces, a veces hago actos o cometo faltas que después me duelo mucho cuando me pongo en la presencia de Dios. Pero ¿saben qué ocurre? Que a veces tenemos la excusa de que eso nos atrae, de que el momento era malo, de que el día era un día de tribulación o un día de dificultad. Pero a mí el Señor me ha enseñado, me enseña por medio de la palabra, que no importa el día o el momento, que el cristiano tiene poder para estar donde tiene que estar en el día malo. Miren, voy rápido. Encontramos en la historia de Pedro, hay dos escenas que pasan poquitas horas entre una y otra. Vemos a Pedro prometiéndole al Señor, diciéndole al Señor: no te voy a negar, diciéndole al Señor: yo voy a estar contigo, me da igual que me lleven a la cárcel, es decir, diciéndole las 1001 que va a estar con él. Pero no pasan días, pasan unas horitas y le vemos negando al Señor 3 veces y con juramento. Decimos: a ver, ¿no es el mismo Pedro? ¿O Pedro, qué te pasa? ¿Eres un falso? Dices una cosa y luego es otra. Cuando Pedro le estaba prometiendo al Señor que no le iba a negar, le estaba mintiendo. No, Pedro hablaba con todo su corazón. Pedro estaba convencido de que iba a seguir al Señor en todo momento. ¿Pero qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que él ve que viene una patrulla de la sinagoga a arrestar al Señor. Él ve y saca la espada y le corta la oreja a Malco, el siervo del sumo sacerdote. Pero ve que el Señor lo reprende, le pone la oreja y le dice: Pedro, que así no es. Ahora ve que se llevan al Señor, ellos presos se lo llevan a las sinagogas, al templo. Él ve en esa circunstancia que al Señor lo están juzgando, le están pegando bofetadas. Él está viendo una circunstancia adversa y difícil. Y eso le ha hecho que en ese momento, a pesar de que él amaba a Dios y quería seguir a Dios, le ha hecho negar al Señor. Y a veces nos ocurre eso también a nosotros. A veces en nuestro corazón o en nuestra intención está el ser fiel al Señor, el obedecer al Señor. Pero a veces nos puede y nos vence las circunstancias. ¿Cuántos lo creen? Digan aleluya. Por eso que también miren un proverbio que también leí en esta tarde. Dice Proverbios 25-28. Dice: como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no sabe dominarse. Nos está poniendo la figura de una ciudad sin defensas y sin murallas, sin muros que les cuide de los enemigos. Una ciudad que no tenga murallas, no tenga muros, es una ciudad que no puede crecer, que no puede ser bendecida y no puede aumentar. ¿Por qué? Porque en cualquier momento vendrán los enemigos y la conquistarán. El Señor nos está diciendo que si no somos capaces
de dominarnos a nosotros mismos, el enemigo en cualquier momento puede venir y destruir todo lo que estemos haciendo. El enemigo no dejará jamás que crezcamos si no tenemos capacidad de dominarnos a nosotros mismos. A veces seguimos en los caminos del Señor y conseguimos dejar algunas cosas, pero como no tenemos capacidad de dominarnos, viene el enemigo, nos tienta, nos atrae, nos pone en circunstancias difíciles y derrumbamos todo lo que habíamos conseguido. ¿Por qué? Porque no teníamos dominio sobre nuestra persona. ¿Cuántas veces yo he escuchado? Miles de veces. Es que no puedo. Me tira mucho. Muchas veces he escuchado a jóvenes que me decían, es que es la edad. Muchas veces he escuchado a jóvenes que me podían decir, es que mira el tiempo en el que estamos viviendo, o las fechas del año en las que estamos. Pero déjeme decirle algo en esta tarde. No importa la circunstancia o el momento trágico que usted pueda vivir, Dios le ha dado a usted autoridad y poder para poder dominarse. Miren, hay una frase que el Señor dice que me llamaba mucho la atención, que dice así: si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Yo sé que esa exclamación, esa frase, no es literal. El Señor no está diciendo que nos saquemos el ojo. Pero dentro de la enseñanza que trae, yo pude ver algo que me llenaba de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor no dice, si tu ojo te es ocasión de caer, vete al templo y dile al sumo sacerdote que te lo saque. Tampoco dice, vete ante los apóstoles y que te lo saquen. Dice tú, sácatelo. Eso indica que usted tiene poder para quitar aquello que le impide crecer en el Señor. Usted tiene poder para poder avanzar. Usted tiene poder para poder dominarse en medio de la circunstancia. El Señor le ha dado autoridad para poder crecer en el Señor. El Señor le ha dado autoridad para que usted pueda en el día malo, en el día de la angustia, en el día de la tentación, poder dominarse. ¿Cuántos lo creen? Digan aleluya. Porque le escribe Pablo a Timoteo y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos lo creen? Digan aleluya. Dios nos ha dado poder de dominio propio. Nosotros ya no vivimos como cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Eso era antes. En cuanto a la ley, nosotros estábamos sometidos, esclavizados a la ley, y era imposible que el hombre podría dominarse su cuerpo, ya que era el pecado el que dominaba. Pero ahora Cristo, a morir en la cruz del Calvario, a todos aquellos que han creído en su nombre y ahora viven por medio del Espíritu Santo, les ha otorgado la capacidad de poder dominarse. Uno de los frutos del Espíritu es la templanza, que quiere decir dominio propio, poder dominarse. Ya no es usted esclavo del pecado. Dice Pablo en Romanos, dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Dice, no, si hemos muerto al pecado. ¿Qué está diciendo? ¿Que nosotros no vamos a volver a pecar? No, claro que caemos y tropezamos. Pero ¿saben en qué hemos vuelto al pecado? A que el pecado ya no reina ni gobierna en su pueblo. Ya no tiene poderío sobre nosotros. Ya no tiene gobernabilidad ni licencia para atarnos. Usted es libre en el Señor, amén. Y a veces el enemigo trata de engañarle de esta forma. Trata de decirle que somos de carne, somos débiles, temporadas altas, temporadas bajas. Pero el Espíritu dice la palabra, llenos del Espíritu de Dios. No poco a poco, no, llenos del Espíritu de Dios. Y usted puede llevar una vida llena y plena por medio del Espíritu Santo. No se deje engañar por argumentos que a veces nos hacen pensar que somos débiles. Claro que somos débiles, sí, pero mi Dios es todopoderoso. Yo soy débil, pero tengo la gracia de Dios, que es la que pone todo lo que me falta. Tengo la gracia de Dios que me ha equipado con